En el video pasado mencionaste la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Sí, la apnea del sueño consiste cuando la lengua no tiene espacio para habitar. Esto puede ser provocado por la extracción de algunos dientes, puede ser que no haya terminado de crecer los maxilares y la lengua se va para atrás, tapa la úvula y el paladar blando. Esto sucede en la noche porque la lengua es un músculo que ocupa un espacio, pesa y al ponerse horizontal tapa la úvula del paladar blando y las personas dejan de respirar y las paradas de no respirar puede ser de 50 a 60 segundos y inspiran solamente 5 o 6 segundos. Entonces es mucho tiempo el que no estamos oxigenando. Esto trae como consecuencia muerte cerebral, porque no estamos metiendo oxígeno suficiente durante esas 7 o 8 horas de sueño. La sangre se hace espesa, puede haber impotencia sexual, flojera, pereza en el día, falta de agilidad mental, en fin, son muchas enfermedades. La apnea en un 40% de la humanidad sufre de apnea o ronquido y este es un problema de salud pública a nivel internacional. Esto y más lo tenemos en el libro de Biocibernética Bucal para el Ser,